Capítulo 13. Diario del Dr. Seward. Continuación. Se dispuso que el funeral se celebrara 2 días después, para que Lucy y su madre pudiesen ser enterradas juntas. Me ocupé de todas las espantosas formalidades y el cortés empresario de pompas fúnebres demostró que sus empleados estaban aquejados o dotados de la misma amabilidad obsequiosa que él. Incluso la mujer que se ocupó de amortajar a las difuntas me comentó al salir de la cámara mortuoria en el tono confidencial propio entre colegas: «Es un cadáver muy hermoso, caballero. Ha sido un auténtico privilegio ocuparme de ella. No exagero si le digo que prestigiará nuestro establecimiento». Me di cuenta de que Van Helsing no se alejaba nunca. Posiblemente era debido al desorden que había en la casa. Como no estaba presente ningún familiar de las difuntas y Arthur tenía que regresar al día siguiente para asistir al funeral de su padre, no pudimos avisar a ningún deudo. Dadas las circunstancias, Van Helsing y yo nos encargamos personalmente de examinar documentos, etc. El profesor insistió en echar un vistazo a los papeles de Lucy. Le pregunté el motivo, ya que temía que, siendo extranjero, no estuviera al corriente de los requisitos legales ingleses y que, en su ignorancia, nos causara algún engorro innecesario. Lo sé, pero olvida usted que, además de doctor en medicina, soy abogado, aunque no se trata de un asunto completamente legal. Usted lo sabía al eludir al juez. Yo tendré que eludir a alguien más que al juez. Puede que haya más papeles, como este. Mientras hablaba, sacó de su cartera el memorándum que Lucy había escondido en su pecho y que había roto en sueños. Cuando se entere de la dirección del abogado de la difunta Mrs. Westenra, selle todos los documentos y escríbale esta misma noche. En cuanto a mí, me quedaré aquí toda la noche registrando esta habitación y el antiguo cuarto de Lucy para ver lo que puedo encontrar. No estaría bien que sus pensamientos más íntimos cayeran en manos de extraños. Cumplí con la parte de trabajo que me había correspondido y al cabo de media hora ya había encontrado el nombre y la dirección del abogado de Mrs. Westenra y le había escrito. Todos los papeles de la pobre señora estaban en orden y contenían instrucciones precisas sobre el lugar donde debía ser enterrada. Apenas había cerrado la carta al abogado cuando, con gran sorpresa por mi parte, entró Van Helsing en la habitación y me dijo: «¿Puedo ayudarle, amigo John? Estoy desocupado y, si me lo permite, me pongo a su disposición». «¿Encontró lo que buscaba?», pregunté. «No buscaba nada específico», replicó él. «Tan solo esperaba encontrar, y lo he encontrado, todo lo que había. Únicamente algunas cartas, unos cuantos memorandos y un diario recién empezado. Aquí los tengo, pero de momento no haremos mención de ellos. Mañana por la tarde veré a ese pobre muchacho y, con su aprobación, utilizaré algunos». Una vez terminado el trabajo que teníamos entre manos, me dijo: «Y ahora, amigo John, creo que podemos acostarnos. Tanto usted como yo necesitamos dormir y descansar para recuperarnos. Mañana tendremos que hacer muchas cosas, pero esta noche ya no hacemos falta, y bien que lo siento». Antes de recogernos fuimos a ver a la pobre Lucy. Los de la funeraria habían hecho un buen trabajo, desde luego, transformando la habitación en una pequeña chapel ardente. Había una infinidad de hermosas flores blancas que hacía menos repulsivo, si cabe, el espectáculo de la muerte.
El extremo del sudario cubría el rostro de la muerta, y cuando el profesor se inclinó y lo levantó suavemente, a ambos nos impresionó la belleza de sus rasgos, que podía apreciarse perfectamente gracias a los grandes cirios que iluminaban profusamente la habitación. Lucy había recuperado todo su encanto al morir, y las horas transcurridas desde entonces, en lugar de dejarle señales inequívocas de los dedos evanescentes de la descomposición, le habían devuelto la belleza que tenía en vida, hasta el punto de que no podía creer realmente que estuviera viendo un cadáver. El profesor parecía muy serio. Él no la había amado como yo y no tenía por qué llorar. «Quédese», me dijo, «hasta que yo regrese», y abandonó la habitación. Volvió con un manojo de flores de ajo silvestre que había cogido de la caja que quedaba, todavía sin abrir, en el vestíbulo, y las colocó entre las otras, sobre la cama y alrededor de ella. Después sacó un pequeño crucifijo de oro de debajo del cuello de su camisa y lo puso sobre los labios de la muerta. A continuación volvió a taparle el rostro con el extremo del sudario y nos marchamos. Estaba desnudándome en mi habitación cuando, tras golpear ligeramente a la puerta para advertirme de su llegada, entró Van Helsing y se puso inmediatamente a hablar. «Mañana, antes de que anochezca, quiero que me traiga el instrumental completo para hacer una autopsia». «¿Es preciso que le hagamos la autopsia?», pregunté. «Sí y no. Quiero efectuar una operación, pero no es lo que usted piensa. Le diré de qué se trata, pero ni una palabra a nadie más. Quiero cortarle la cabeza y sacarle el corazón». «Vaya, ¿se escandaliza usted siendo cirujano? Usted, a quien he visto practicar, sin temblarle la mano o el corazón, operaciones a vida o muerte que hacían estremecerse a sus colegas». «Disculpe, querido amigo John, sé que no hay que olvidar que usted la amaba, y no lo he olvidado, ya que voy a ser yo el que opere. Usted únicamente me ayudará». «Me gustaría hacerlo esta misma noche, pero no lo hago por Arthur. Mañana, después del funeral de su padre, estará libre y querrá ver eso. Y luego, cuando la metan en el ataúd para el sepelio del día siguiente, vendremos usted y yo mientras los demás duermen. Desatornillaremos la tapa del ataúd y efectuaremos nuestra operación. Después volveremos a poner todo en su sitio para que nadie lo sepa, excepto nosotros». «Pero, ¿por qué tenemos que hacerlo? La chica está muerta. ¿Por qué mutilar su pobre cuerpo sin necesidad?». «Pues si no es necesario para la autopsia y nada vamos a sacar con ello, ninguna utilidad para ella, ni para nosotros, ni para la ciencia o el conocimiento humano. ¿Por qué hacerlo? Es monstruoso hacerlo sin ningún motivo». Me contestó con infinita ternura, poniéndome la mano en la espalda. «Amigo John, me compadezco de su pobre corazón sufriente y le quiero aún más por lo que sufre. Si pudiera, haría mía la carga que usted soporta. No obstante, hay cosas que usted ignora, aunque pronto las sabrá, y me bendecirá por ello, a pesar de lo desagradables que son. John, hijo, usted ha sido mi amigo durante muchos años. ¿Acaso yo alguna vez que yo hiciera algo sin una buena razón? Puedo equivocarme, porque solo soy un hombre, pero creo en todo lo que hago. ¿Acaso no fue por eso por lo que me mandó llamar cuando empezaron los problemas? Claro que sí. ¿Acaso no se sorprendió e incluso se horrorizó cuando impedí que Arthur besara a su amada, a pesar de estar a punto de morir, y le aparté de ella con todas mis fuerzas? Claro que sí.
¿Y no vio usted que ella, no obstante, me lo agradeció con sus hermosos ojos mortecinos y también con su voz tan débil, y que besó mi callosa mano de anciano y me bendijo? Claro que sí. ¿Y no oyó el juramento que le hice y la vio cerrar los ojos agradecida por ello? Pues claro que sí. Pues bien, ahora tengo una buena razón para todo lo que me propongo hacer. Usted ha confiado en mí durante muchos años. Me creyó en las últimas semanas, cuando ocurrían cosas tan extrañas que bien podían haberle hecho dudar. Créame un poco más todavía, amigo John. Si no confía en mí, tendré que contarle todo lo que pienso al respecto, y eso quizá no convenga. Y si debo actuar sin la confianza de un amigo, y tendré que hacerlo aunque usted no confíe en mí, lo haré con el corazón oprimido y me sentiré muy solo, cuando necesito toda la ayuda y el aliento posibles. Se interrumpió unos instantes y prosiguió con solemnidad. Amigo John, nos esperan días terribles. Debemos estar unidos para llevar a buen fin lo que nos proponemos. ¿No va a confiar en mí? Le cogí la mano y le prometí que sí. Cuando se marchó dejé la puerta abierta y le vi entrar en su habitación y cerrar la puerta. Mientras permanecía inmóvil, vi que una de las doncellas atravesaba el corredor en silencio. Como me daba la espalda, no me vio, y entraba en la habitación donde yacía Lucy. Aquello me conmovió. Es tan rara la lealtad que, cuando alguien la muestra espontáneamente hacia aquellos a quienes queremos, se lo agradecemos mucho. Ahí estaba esa pobre chica que, sobreponiéndose al terror que seguramente debía sentir ante la muerte, iba a velar sola junto al féretro de su amada señorita para que sus pobres restos no estuviesen solos hasta recibir el descanso eterno. Debí dormir mucho y profundamente, pues cuando Van Helsing entró en mi habitación y me despertó, era ya pleno día. Vino a la cabecera de mi cama y me dijo: no tiene que preocuparse de los bisturís, no vamos a necesitarlos. ¿Por qué no?, pregunté sorprendido, pues su seriedad de la noche anterior me había impresionado profundamente. Porque, dijo con severidad, es demasiado tarde, o demasiado pronto. Mire, añadió mostrándome el pequeño crucifijo de oro, robaron esto durante la noche. ¿Cómo que lo robaron?, pregunté con asombro. Si lo tiene usted ahí. Porque me lo ha devuelto la malvada que lo robó, esa mujer que robó tanto a los muertos como a los vivos. Sin duda tendrá su castigo, aunque no seré yo quien se lo imponga. La pobre no sabía muy bien lo que hacía, y, al ignorarlo, lo único que ha hecho ha sido robar. Ahora debemos esperar. Se fue sin añadir nada más, dejándome con un nuevo misterio en que pensar, un nuevo enigma que descifrar. La mañana fue monótona, pero al mediodía llegó el abogado, Mr. Marquand de la firma Wolleman, hijos Marquand and Lidderdale. Estuvo muy cordial y se mostró muy agradecido por lo que habíamos hecho, librándonos a nosotros de tener que ocuparnos de los detalles. Durante el almuerzo nos contó que, desde hacía algún tiempo, Mrs. Westenra esperaba morirse de un ataque al corazón y había puesto en orden todos sus asuntos. Nos informó de que, a excepción de cierta propiedad vinculante del padre de Lucy, que ahora, a falta de descendencia directa, volvía a una rama lejana de la familia, toda su fortuna y propiedades las dejaba a Arthur Holmwood. Después de contarnos todo eso, prosiguió: con franqueza les diré que hicimos todo lo posible para evitar semejante disposición testamentaria, haciéndole notar ciertas contingencias que podían dejar a su hija sin un céntimo o impedirle actuar con entera libertad
en lo relativo a una alianza matrimonial. Realmente la apremiamos tanto que casi tuvimos un conflicto, ya que nos preguntó si estábamos o no dispuestos a realizar sus deseos. Naturalmente no tuvimos más remedio que aceptar, pero en principio teníamos razón, y por la lógica de los acontecimientos hubiéramos tenido un 99% de posibilidades de demostrar lo correcta que era nuestra opinión. No obstante, debo admitir con franqueza que en este caso cualquier otra disposición testamentaria hubiese hecho imposible el cumplimiento de sus deseos, porque al morir antes que su hija, ésta hubiera entrado en posesión de todos los bienes, y aunque solo sobreviviera su madre 5 minutos, en caso de no aparecer testamento, y era prácticamente imposible que existiera testamento en un caso como este, se consideraría que había muerto sin testar. En cuyo caso, Lord Godalming, a pesar de ser un amigo tan querido, no podría reclamar nada, y sería poco probable que los herederos, aun siendo parientes lejanos, renunciaran a sus justos derechos por razones sentimentales, en favor de un completo desconocido. Les aseguro, caballeros, que estoy contento del resultado, muy contento. Era una buena persona, sin duda, pero el hecho de que se alegrara de una parte insignificante en la que estaba oficialmente interesado, de una tragedia tan grande, era todo un ejemplo de las limitaciones de la comprensión humana. No se quedó mucho rato, pero dijo que a última hora de la tarde nos haría una visita rápida para ver a Lord Godalming. Su llegada, no obstante, nos produjo un cierto alivio, ya que nos aseguraba que no debíamos temer críticas hostiles a ninguna de nuestras acciones. Como esperábamos a Arthur a las 5, un poco antes de esa hora visitamos la cámara mortuoria. Verdaderamente era eso, ya que ahora yacían allí madre e hija. El empresario de pompas fúnebres, fiel a su gremio, había efectuado el mayor alarde que pudo de sus géneros, consiguiendo que aquel lugar tuviera un ambiente mortuorio que inmediatamente nos deprimió. Van Helsing ordenó que volviese a colocar todo como estaba antes, explicándole que Lord Godalming llegaría muy pronto y sería menos angustioso para él ver los restos mortales de su fiancé completamente a solas. El empresario de pompas fúnebres fingió escandalizarse por su propia estupidez y se esforzó por dejarlo todo como estaba la noche anterior. De modo que, cuando llegó Arthur, pudimos evitar, en la medida de lo posible, que sufriera una impresión mayor. Pobre muchacho, parecía terriblemente triste y destrozado. Incluso su virilidad a toda prueba parecía haber disminuido algo bajo la tensión de sus emociones, que tan duramente habían sido puestas a prueba. Yo sabía que sentía un sincero y devoto cariño por su padre y que perderlo en semejante momento había sido un duro golpe para él. Conmigo se mostró tan acogedor como siempre y con Van Helsing amable y cortés, pero le noté un poco forzado. El profesor se dio cuenta y me indicó con la mano que le llevase arriba. Así lo hice y le dejé ante la puerta de la habitación, ya que tenía la impresión de que le gustaría quedarse a solas con ella, pero él me cogió del brazo y me hizo entrar, diciéndome con voz ronca: «Tú también la amabas, viejo amigo. Ella me lo contó todo y que tú eras su mejor amigo. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por ella. Todavía no puedo creer que...». De pronto se derrumbó y, echándome los brazos al cuello y apoyando su cabeza en mi pecho, gritó: «¡Ay, Jack, Jack! ¿Qué puedo hacer? Es como si de repente la vida hubiera perdido todo su interés para mí y ya no me quedara ningún motivo para vivir».
Le consolé lo mejor que pude. En tales casos sobran las palabras. Un apretón de manos, un abrazo, un sollozo al unísono son expresiones de simpatía que el corazón de un hombre sabe apreciar. Permanecí inmóvil y callado hasta que su llanto se desvaneció y entonces le dije en voz baja: «Entremos a verla». Fuimos juntos hasta la cama y yo levanté el lienzo que cubría su rostro. Dios mío, qué hermosa estaba. Cada hora que pasaba parecía realzar su belleza. Aquello me asustó y me sorprendió un poco. En cuanto a Arthur, se puso a temblar y finalmente se estremeció, presa de las dudas y la fiebre. Por último, tras una prolongada pausa, me dijo en un susurro casi imperceptible: «Jack, ¿de veras está muerta?». Le aseguré que, desgraciadamente, así era y a continuación le indiqué, pues me parecía que debía evitar a toda costa que siguiera albergando tan horrible duda ni por un momento más, que era frecuente que, después de la muerte, se suavizaran las facciones e incluso recuperaran su belleza juvenil, que eso sucedía sobre todo cuando la muerte había sido precedida por algún sufrimiento grave o prolongado. Eso pareció disipar por completo sus dudas y, tras arrodillarse al lado de la cama, contempló amorosamente a la joven durante un rato y luego se apartó. Le dije que ese sería su último adiós, ya que debían preparar el ataúd. Así que volvió y, tomando su mano muerta entre las suyas, la besó, y a continuación se inclinó para besarla en la frente. Mientras se alejaba, todavía se volvió para mirarla cariñosamente por encima del hombro. Le dejé en el salón y fui a comunicarle a Van Helsing que ya se había despedido de la muerta. El profesor se dirigió a la cocina para decirles a los empleados de la funeraria que prosiguieran con los preparativos y cerraran el ataúd. Cuando salía de nuevo de la habitación, le comenté la pregunta que me había hecho Arthur. «No me sorprende», replicó. «Ahora mismo yo también dudé por un momento». Mientras cenábamos los tres juntos, pude observar que el pobre Art se esforzaba por adaptarse a las circunstancias. Van Helsing había estado callado todo el tiempo, pero cuando encendimos nuestros cigarros dijo: «Milord». «No, por el amor de Dios, eso no», le interrumpió Arthur. «Todavía no, en todo caso. Perdóneme, caballero, no era mi intención ofenderle, pero es que mi pérdida es tan reciente». El profesor le contestó muy amablemente: «Utilicé ese título únicamente porque tenía mis dudas. No puedo llamarle señor, porque he llegado a tomarle cariño. Sí, mi querido muchacho, le he tomado cariño y para mí usted también es Arthur». Arthur le tendió la mano, estrechando cordialmente la del anciano. «Llámeme como quiera», dijo. «Espero que pueda concederme siempre el título de amigo. Y permítame decirle que no encuentro palabras con que expresarle mi agradecimiento por su bondad con mi pobre Lucy». Se interrumpió unos instantes y luego prosiguió: «Sé que ella comprendió su bondad mejor incluso que yo, y si fui descortés o de alguna manera le falté cuando usted intervino como lo hizo, ¿se acuerda?». El profesor asintió con la cabeza. Debe perdonarme». Van Helsing le respondió con solemne amabilidad: «Sé que le resultó difícil entonces confiar plenamente en mí, pues para confiar en semejante violencia es preciso comprenderla. Supongo que ahora no confía en mí. No es posible que confíe, ya que todavía no comprende, y puede que haya más ocasiones en que necesite que confíe en mí, aunque no pueda ni deba comprender todavía. Pero llegará el momento en que su confianza en mí será total y completa, y lo comprenderá todo claramente».
Entonces me bendecirá de principio a fin por todo lo que he hecho por usted, por los demás y por esa querida joven a la que juré proteger. Desde luego, caballero, claro que sí, dijo Arthur cariñosamente. Confiaré por completo en usted. Ya sé que tiene usted un corazón muy generoso y que, además de amigo de Jack, lo fue de ella. Haga lo que quiera. El profesor se aclaró la garganta un par de veces, como si se dispusiera a hablar, y finalmente dijo: ¿Puedo hacerle ahora una pregunta? Naturalmente. ¿Sabe usted que Mrs. Westenra le ha dejado todos sus bienes? No, pobre señora, nunca me lo imaginé. Y como ahora todo es suyo, tiene derecho a disponer de ellos como le plazca. Me gustaría que me diera permiso para leer todas las cartas y documentos de Miss Lucy. Créame, no es vana curiosidad. Tengo un motivo que, estoy seguro, ella hubiera aprobado. Aquí los tengo todos. Los cogí antes de saber que le pertenecían a usted, para que ninguna mano desconocida pudiera tocarlos, ni ningún ojo desconocido pudiese penetrar en su alma a través de las palabras. Yo los guardaré, si me lo permite. Ni siquiera usted debe verlos todavía. Los guardaré en sitio seguro. No se perderá ni una sola palabra, y a su debido tiempo se los devolveré. Ya sé que es pedirle demasiado, pero lo hará por Lucy, ¿no es así? Arthur habló con toda sinceridad, como es propio de él. Doctor Van Helsing, puede hacer lo que guste. Tengo la impresión de que al decir eso estoy haciendo algo que mi querida Lucy hubiera aprobado. No le molestaré con más preguntas hasta que llegue el momento. El anciano profesor se levantó y dijo con solemnidad: Lleva usted razón. Sin duda aún nos esperan más sufrimientos, pero no todo será sufrimiento, ni estos serán los últimos. Usted y nosotros también, sobre todo usted, mi querido muchacho, tendremos que pasar todavía horas amargas antes de llegar a las dulces, pero debemos ser valientes y generosos y cumplir con nuestro deber. Así todo irá bien. Aquella noche dormí en un sofá, en la habitación de Arthur. Van Helsing no se acostó en toda la noche. Anduvo de un lado para otro de la casa, como si montara guardia, sin perder nunca de vista la habitación en donde yacía Lucy en su ataúd, cubierta de flores de ajo silvestre, que llenaban la noche de un olor fuerte e irresistible en contraste con el perfume de las azucenas y las rosas.